Bienvenidos a Teocreo, un canal donde intentamos hacer teología de la manera más sencilla posible. En esta oportunidad vamos a estar hablando del concepto de revelación. En un próximo video te prometo hablar del concepto de inspiración. Vamos a dividir el video en tres etapas. En una primera etapa vamos a hacer una introducción y en una segunda etapa vamos a hacer la definición. Y finalmente vamos a ver qué dice la Biblia respecto de revelación. Para la fe cristiana es fundamental que el Dios viviente se haya revelado a la familia humana y continúe revelándose a través de la historia. La Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, presenta un registro de qué manera Dios se manifestó a la humanidad en la historia, especialmente a través de la historia de Israel y supremamente en la persona de Jesucristo. Sin esta revelación divina, la humanidad perecería ignorante del verdadero carácter y la voluntad de Dios y separada de Él por causa del pecado y la culpa, se hizo necesario de que Dios se revelara. El sustantivo revelación y el verbo revelar se usan en el lenguaje teológico como también en el secular. El significado básico del verbo, que deriva del latín revelare, es quitar una cubierta, descubrir o destapar algo que está oculto. Por tanto, dar a conocer lo que es secreto o desconocido. El sustantivo puede referirse al acto de revelar, pero también a lo que ha sido revelado. En el lenguaje común se usan además otras palabras como contar, dar a conocer, poner al descubierto, traer a la luz, para expresar este mismo concepto. Con referencia al acto de Dios de revelarse a sí mismo y su voluntad y propósito para la familia humana, estas palabras adquirieron una nueva profundidad de significado. Es decir, la esencia de la revelación divina puede resumirse así: Dios se revela en palabras y actos. ¿A través de qué? A través de muchos canales diferentes, pero más plenamente en la persona de Jesucristo. La intención explícita de Dios es que los seres humanos, mediante esta revelación, puedan llegar a conocerlo y entrar en una relación salvadora, lo que resultará en un eterno compañerismo con Él. La terminología bíblica en el Antiguo Testamento. Las traducciones de la Biblia usan las palabras revelar y revelación, pero no tan frecuentemente como uno podría esperar. Por ejemplo, en la Biblia Reina Valera 60, el verbo revelar aparece 60 veces, de las cuales 28 están en el Antiguo Testamento como una traducción del hebreo o del verbo arameo gala, excepto en Génesis 41:25, donde se ha traducido del verbo hebreo nagath. El verbo gala expresa esta idea de descubrir algo que estaba cubierto u oculto. Ocurre frecuentemente con un significado meramente secular. Ruth descubre los pies de Booz, Ruth capítulo 3, versículo 4. Como también con referencia a revelaciones divinas. Dios revela el sueño de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2, versículo 19. En el Antiguo Testamento se usan otras palabras y frases para describir revelaciones divinas. Algunas frases se concentran en su aspecto auditivo, palabra de Jehová que vino del profeta Jeremías, por ejemplo en Jeremías capítulo 47, versículo 1. Otro ejemplo es, habló Yahvé a Moisés en Levíticos capítulo 19, versículo 1, en la versión de la BJ, o la frase repetida a menudo, así dice el Señor, en el libro de Amos capítulo 1, versículo 3, según la versión NBI. Tales frases ocurren centenares de veces y destacan el aspecto auditivo de la revelación. El aspecto visual también es esencial en el proceso de la autorrevelación de Dios. Así se usan verbos como ra, ver, ser, visto, aparecer, hacer ver, mostrar, y chaza, ver, ver en visión, sueño, contemplar. Y además los sustantivos roe, vidente,
Mare, vista, apariencia, visión. Ojose, vidente. Y Jasón, visión. Otras palabras cognitivas más generales que se usan son Yaguá, dar a conocer, publicar. Yadá, conocer, dar a conocer, publicar. Y Nagad, dar a conocer, informar, contar. Esta lista de ninguna manera es exhaustiva, pero muestra la variedad de palabras usadas para describir las diferentes maneras en que Dios se comunica con la gente de la tierra. Un estudio de todas las expresiones de la Biblia relacionadas con la revelación muestra la convicción de los escritores bíblicos de que ellos eran los recipientes y mensajeros de la revelación divina. En el Antiguo Testamento, esta autoconciencia es especialmente prominente en los escritos de los profetas, pero también se encuentran en otras partes. El rey David, quien se refiere a sí mismo como el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, expresa esta convicción. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Esto lo podemos leer en 2 Samuel capítulo 23, versículos 1 y 2. La sabiduría de Salomón le viene como un don prometido por revelación divina y es en sí una manifestación de la sabiduría de Dios. Esto lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 3, versículos 5 hasta el 14. También se usan términos que indican la revelación de Dios con referencia a eventos específicos atribuidos a la acción o intervención de Dios. El Señor le anunció a Noé: he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 6, versículo 17. Y lo instruyó para que construyese un arca, de modo que él y su familia pudieran salvarse. Dios dio a Moisés y a Aarón poder para realizar señales, de modo que Israel pudiera creer que Dios le había aparecido a Moisés e instruido para que los guiara y sacara de Egipto. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 4, versículos 1 al 9 y versículos 27 al 31. En otra ocasión, Dios empleó una violenta tormenta y el vientre de un pez gigantesco para instar a un profeta fugitivo a que cumpliese la tarea que él le había asignado. Esto lo podemos encontrar en Jonás capítulo 1, versículo 4, hasta el capítulo 3, versículo 3. Tales acciones o intervenciones divinas eran usualmente precedidas o acompañadas por revelaciones explicativas. Amós declara: nada hace el Señor Yahvé sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Esto lo podemos encontrar en Amós capítulo 3, versículo 7. De acuerdo con el Antiguo Testamento, las palabras y actos van juntos en el trato de Dios con los seres humanos. Las frecuentes referencias del Antiguo Testamento a profetas, visiones, sueños, señales y maravillas proveen evidencia del deseo persistente de Dios de revelarse a sí mismo a través de los canales de su elección. Las manifestaciones personales de Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Moisés, las así llamadas teofanías o apariciones de Dios y su presencia encubierta por la nube durante el Éxodo tenían el objetivo de mostrar su propósito amante de entrar en una relación especial de pacto con Abraham y sus descendientes, de modo que el Señor pudiera darse a conocer a todos los pueblos a través de Israel. Y no solo a sí mismo, sino también su voluntad, su salvación y su carácter bondadoso. Referencias que te van a servir para entender este tema las puedes encontrar en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, Génesis capítulo 22, versículos 15 al 18, capítulo 26, versículos 1 al 5, en Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 6. En la carta a los Hebreos se resume en estas palabras todo el proceso de la revelación divina en el Antiguo Testamento. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Lo vamos a encontrar en el primer versículo de esa carta. Esta declaración recalca la preeminencia del hecho de que Dios habla a través de los profetas. Sin embargo, no limita la revelación divina
a los testigos proféticos. En el Antiguo Testamento la palabra común para profeta es Navi, aparece más de 300 veces, su derivación es incierta, pero se afirma con fuerza que tiene un sentido pasivo, uno que es llamado, y un sentido activo, el que llama el orador. El primero subraya el origen divino del ministerio profético. El segundo se concentra en la tarea del profeta como un portavoz o como la boca de Dios. Se ilustra este último significado mediante el nombramiento de Aarón como el portavoz a favor de Moisés ante Israel y Faraón. Dios dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 7 versículos 1 y 2. Pero también estaría bueno que vean el capítulo 4 versículos 10 al 16. Los profetas no solo proclamaban la palabra del Señor oralmente, sino que también escribían muchas de las cosas que les habían sido reveladas, ya fuera por orden de Dios o por incitación del Espíritu de Dios. El primer profeta que se sabe que escribió fue Moisés, quien escribió lo que llegó a conocerse como Torá o la ley. Profetas posteriores también fueron instados por el Espíritu a escribir sus mensajes. El Señor dijo a Jeremías: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que he hablado. Y acerca de esto Daniel dice: me puse a investigar en la escritura la palabra de Yahvé dirigida al profeta Jeremías. La palabra del Señor escrita por Moisés y los profetas llegó a ser un medio prominente por el cual Dios se reveló a sí mismo y sus propósitos para Israel y las naciones. La intención divina era que estos libros fuesen leídos y oídos por las generaciones futuras, de modo que el pueblo pudiera conocer a Dios como su Salvador y Rey. Al obedecer a su palabra, ellos experimentarían sus bendiciones y serían advertidos de las terribles consecuencias que les acarrearía su alejamiento de Dios. Largo tiempo después que la dinámica voz de los profetas callara, la voz viviente de Dios continuaba hablando desde sus escritos. Indudablemente podría aplicarse a esos escritos las siguientes palabras: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. En un próximo video te voy a estar contando lo que el Nuevo Testamento menciona respecto del concepto de revelación. Espero que este video te haya gustado. Comparte, suscríbete al canal y dale like. De esta manera me estás ayudando y también le estás ayudando a otras personas a que puedan relacionarse con estos conceptos. Desde ya muchas gracias, nos vemos en un próximo video.